Si bien vamos a trabajar lo que es la conciliación extrajudicial de manera eficaz, a nosotros nos enseñan ciertos pasos y ciertos lineamientos que debemos de cumplir. Y ello no debe ser ajeno al trabajo que realizan ustedes, porque si bien la misma ley contempla de que ustedes se basan en el leal saber y entender, o sea, de acuerdo a lo que ustedes conocen, es importante también ampliar conocimientos, ampliar horizontes, como les decía, para dar un buen servicio. Si bien nosotros nos regimos en los centros de conciliación gratuitos y privados, nos regimos por una norma, la ley de ustedes también de alguna u otra manera rescata y debe de jalar cierta normatividad, ciertas normas para que ustedes puedan realizar un buen trabajo. No por ello dejar de lado la normatividad que ustedes se rigen, ¿no? A ver, si bien tenemos nosotros la ley de conciliación, el reglamento de la ley de conciliación, nuestra directiva del año 2016 y algunas modificatorias que ya nosotros estamos en la posibilidad, los conciliadores, de realizar audiencias virtuales por medios electrónicos, ¿no? Pero ello, mientras ustedes todavía no tengan estos lineamientos, ustedes deben de hacer las audiencias presenciales. A ver. ¿Cómo trabaja los centros de conciliación en un procedimiento conciliatorio? Nosotros, para iniciar un procedimiento conciliatorio, iniciamos primero con la recepción de la solicitud. Esta etapa previa es la preconciliación, que de alguna u otra manera nos va a indicar a nosotros si podemos realizar la conciliación, sí, o simplemente no. Para ello, ¿qué debemos de tener en cuenta? Primero, en el tema de la solicitud. Ustedes supongo que manejan un formato de solicitud o al menos requisitos mínimos que debe contemplar una solicitud, como son los datos de cada una de las partes, sus direcciones, sus domicilios, la pretensión, la materia, los hechos que han ocurrido, la fecha, el día, la firma de las partes, para acreditar que efectivamente es un pedido de una de las partes o de dos partes, ¿no? A eso le llamamos pedidos conjuntos, ¿no? Dentro de la solicitud, ustedes qué deben de evaluar. Primero, si es materia conciliable o no es materia conciliable. ¿Ello por qué? Porque lamentablemente si nosotros en un procedimiento conciliatorio nos vamos de frente a redactar el acta de conciliación porque vienen con su acuerdo ya realizado, a veces evitamos evaluar la preconciliación. Evitamos evaluar el tema de los plazos que debemos de contemplar nosotros. De alguna otra manera, en el tema de la apertura, se supone que también validamos la identificación de las partes y no lo hacemos y estamos con el acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retroceder nuestro trabajo porque si bien podemos hacer un buen acta bien redactada, pero lamentablemente no hemos contemplado las primeras etapas que inician no solo de un procedimiento conciliatorio, de todo procedimiento, de otros procedimientos, como en un proceso judicial. ¿Cómo empieza? Con la presentación de la demanda. Lo mismo pasa en el despacho de ustedes. Ustedes tienen que evaluar si la solicitud cumple con los requisitos. Ahora, el hecho de presentar una solicitud no quiere decir de que las partes de alguna u otra manera se sometan a su despacho. Hay que evaluar, como les decía, materias conciliables. Ustedes pueden conciliar asuntos de familia, pueden conciliar temas civiles. Su misma normativa establece la cuantía máxima. Y pasado a ello, en todo caso, ustedes no lo pueden ver, es como una competencia dineraria y eso lamentablemente lo deben de ver ya que en los juzgados de la Corte Superior de Justicia. Entonces, ya no ustedes. Ahora, la figura de la representación. En algún momento, en alguna reunión, alguien me decía, ¿no? Ha venido la abuela en representación de su hijo y va a fijar la pensión de alimentos a favor de su nieto. Si bien ustedes hacen conciliaciones y de una u otra manera hay una prelación para cumplir con la pensión de alimentos, si no está el papá en ausencia, puede ser el abuelo, los abuelos, pueden ser los tíos, pero ojo, ¿qué pasa
Si de repente esta abuela no tiene la representación y de alguna otra manera su hijo sí está en la capacidad de poder dar una pensión, pero ella dice, no, vengo solo en representación. El Código Civil contempla a la figura de la representación de que debe ser otorgado por escritura pública. No basta con un documento simple, porque ojo, ustedes cuando inician un procedimiento y sale un documento, este documento tiene título ejecutivo y por lo tanto hay que cumplir ciertos requisitos. Entonces, no basta lo dicho. Ahora, ¿qué pasa si la abuela se somete? No le quita el derecho al hijo de pasar la pensión, porque la madre del menor, o en este caso quien representa al menor, puede exigir la pensión de alimentos, en este caso al obligado, que es el padre, muy a pesar que existe un monto de pensión fijado por la abuela. Entonces, ahí es donde de alguna u otra manera ustedes deben de tener bastante cuidado en esta etapa de la preconciliación. Ahora, hay que tener también pendiente de que hay personas que están en el extranjero y necesitan llegar a un acuerdo con una persona aquí en Huancayo. Entonces, hay ciertas formalidades. En los centros de conciliación nos piden a nosotros que el poder, si es otorgado antes del procedimiento, deba de estar inscrito en los registros públicos. Ahora, pero este poder también tiene un plazo de caducidad. ¿Qué pasa si es otorgado hace 5 años, hace 10 años? Entonces hay que tener cuidado también con respecto a estos documentos, que siempre te van a querer sorprender y decir, bueno, pues el poder se lo otorgué hace 5 años y por tanto yo estoy en la capacidad de poder representarlo. No, eso es un imposible. Ahora, en el tema de la representación legal, si bien quien representa a los menores es papá y mamá, siempre y cuando ejerzan la patria potestad. Ojo, que a veces nosotros, en nuestro caso horror, decimos, bueno, pues como viene la mamá en representación de su hijo mayor, sin documento por el hecho de ser mamá, puede pedir la pensión a nombre de su hijo adulto, quien está dentro de sus facultades mentales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lamentablemente, la señora ya no representa a este hijo mayor, necesita un poder para poder representar a su hijo. No basta ya con ser el padre o la madre. Si es menor de edad, sí, porque la ley le da esa facultad siempre y cuando, como les digo, ejerza la patria potestad. El tema de competencia. Se habla de competencia territorial inicialmente, ¿no? Hablemos de la competencia territorial. Sabemos de que en el caso de ustedes, su misma normativa indica, ¿no? De que ustedes deben atender los asuntos de su zona de intervención. En el caso, por decir, del juez de paz que esté trabajando en la zona de Chichi y vienen o por X motivo viene una persona de Jauja, de Concepción, entonces ahí también hay que observar. En conciliación a nosotros nos faculta que si vienen de manera conjunta al centro de conciliación, entonces el tema de la competencia queda de lado porque las partes se están sometiendo a la competencia de acá de Huancayo. Entonces nosotros sí tenemos esa posibilidad. A eso le llamamos reuniones conjuntas y se subroga ahí la competencia territorial. En el tema económico, como les decía, la competencia por cuantía. Hay que tener también bastante cuidado si ustedes están dentro de esa facultad o no, de poder atenderlo o no. Y más aún si son bienes que superan de repente las 5 o las 10 UITs, que de alguna u otra manera a veces son montos excesivos que bien lo pueden tratar en Huancayo, pero a veces, ¿qué es lo que busca la gente? Es ir a un lugar donde no conozcan de normas, donde simplemente a veces hemos dejado de leer y hacer sus documentos y a veces hasta cometer actos, supuestamente actos lícitos, pero con una finalidad ilícita de querer sorprender a un tercero. Y la legitimidad de las partes. Cuando hablamos de la legitimidad de las partes, si realmente está en la potestad de poder
ser parte de un procedimiento. Hace un momento, y esto va de la mano con la representación, también va de la mano. Ahora, ¿qué pasa? Si la mamá de un jovencito de 20 años pide la pensión de alimentos para su hijo o quiere llegar a un acuerdo con el papá de su hijo sobre la pensión de alimentos, la señora ya no está legitimada porque su hijo ha cumplido la mayoría de edad y por lo tanto este jovencito, de acuerdo a ley, él debe de ejercer su derecho de ejercicio de manera propia, o sea, no hay necesidad de que cuente con un tercero, y más aún desconociendo de que su mamá está llegando a esos arreglos. Entonces, ese documento de por sí no va a servir en un futuro si hay incumplimiento. Ahora, ¿qué pasa por decir para la tenencia de un menor? En el caso de la tenencia de un menor, ¿quiénes están legitimados como tal? Los que ejercen la patria potestad. ¿Quién es? Papá y mamá. Entonces, la tenencia le puede otorgar a la abuelita, le puede otorgar a la tía, le puede otorgar a la madrina. No. Ustedes podrán decir, pero ¿quién me entrega a la madrina? Se ha visto documentos en un centro de conciliación que han otorgado a un tercero que no tiene vínculo familiar. En este caso, la madrina, que decía por un tema de solidaridad con la menor, de que estaban viendo el interés superior del menor, del niño, en este caso del menor, otorgaba la tenencia a favor de este tercero, pero no estaba legitimada para hacer ese tipo de acuerdos. Ahora, ¿qué pasa en un tema de deuda? ¿Qué pasa si mi persona le debe 1.000 soles al señor Víctor Curicinchi? Pero mi mamá, que se mete en todo, dice, bueno, pues yo voy a acordar. Señor Víctor Curicinchi, no se preocupe, de acá a 2 meses va a tener usted su dinero. Listo, tienen ahí su acuerdo. Ese documento no le va a servir porque yo a mi madre no le he dado facultades para que acuerde a nombre mío. Entonces, ese documento simplemente no sirve porque mi madre no tenía legitimidad para actuar, no estaba autorizada para poder actuar a mi nombre. Entonces, esto es con respecto al tema de la legitimidad y es lo que ustedes deben de evaluar para poder iniciar un procedimiento. Ahora, respecto en el tema de la convocatoria. Esto es cuando las audiencias es solicitada por una de las partes y simplemente hay la necesidad de notificar, en este caso al invitado, a la otra parte, para que se presente. En su norma no he visto los plazos, pero creo que ustedes ya por costumbres tratan de utilizar plazos cortos, no esos plazos largos, porque la idea es ser célere, de alguna otra manera facilitar la justicia para las partes y que de alguna otra manera el trabajo de nosotros no se vea restringido por estar espaciando los plazos, ¿no? ¿Qué hacemos? Redactamos una invitación con un plazo determinado. Ojo, en algunas oportunidades se ha visto invitaciones de un día para otro. Entendamos que cada uno de nosotros tenemos actividades, cada uno de nosotros tenemos actividades profesionales, de educación o X asuntos. Entonces hay que darle al menos un plazo prudente para que las partes puedan estar, porque la idea no es simplemente iniciar un procedimiento que de alguna otra manera dilate el tiempo o solo por cumplir lo citamos, sino lo que queremos conseguir y lo que yo también pido a las partes es la dirección exacta para poder notificar a la parte y darle el plazo de acuerdo a ley y para que las partes estén presentes. Porque si yo voy a estar suponiendo qué es lo que puede pasar en la audiencia, a veces puedo estar hasta perdiendo el tiempo soñando. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es que la persona, el usuario o los dos usuarios estén en mi oficina. Si no están en la oficina, entonces como trabajo en una audiencia de conciliación, no hay esta posibilidad. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Trata de conseguir que las partes lleguen. Ahora, si bien en las zonas alejadas a veces no contamos con impresora, no contamos con fotocopiadoras, ¿no? A veces es importante indicar cuál es la finalidad de nuestro procedimiento, qué queremos conseguir, de que estas partes sean escuchadas. Si bien acá en Huancayo nosotros tenemos nuestro servicio de mensajería,
pero que ustedes lo hacen de manera directa, las notificaciones. El hacerlo de manera directa también trae a veces beneficios. ¿Por qué? Porque la parte que es citada dice, ¿y yo qué voy a hacer si ya me está denunciando? Y cuando yo iba a notificar, les decía, ¿y no te gustaría ser escuchado? ¿No te gustaría expresarte y saber qué es lo que pasa ante esa situación? Sí, yo quiero eso, decía. Porque si solo dice la señora, solo el señor habla y está de repente mintiendo, quisiera que a mí también se me escuche. Entonces, la finalidad es eso, de tener un espacio para que las partes puedan ser escuchadas. Y eso de la convocatoria, si bien en Huancayo tenemos courier, pero a veces nosotros enviamos con ciertos trípticos información sobre la conciliación para que ellos sepan de qué se trata, ¿no? Y cómo es que ellos tienen la oportunidad de resolver sus conflictos antes de ir a un proceso judicial. Cuando he citado a las partes y estas vienen a la oficina, al despacho, a esa etapa nosotros lo denominamos apertura. Para la apertura nosotros debemos realizar actos previos. ¿Y qué son estos actos previos? Primero, uno, prepararnos nosotros. Creo que hay que ser conscientes también que hay temas que de repente no manejamos, pero la necesidad de la población hace que lo atendamos, ¿no? Alguien me decía, no, yo no quiero atender tenencia. ¿Y por qué no quieres atender tenencia? Es que las partes mucho se pelean. Ah, es que lo que pasa es que esta persona parece que le falta un poco trabajar el tema de comunicación y aprender a escuchar a las partes y saber qué es lo que quieren cada uno de ellos. Y a veces olvidamos también las técnicas a utilizar, porque lo que se rescata a veces de una conversación son los intereses y qué es lo que ellos quieren, y en base a ellos poder obtener cierta información, ¿no? Entonces, debemos de prepararnos de acuerdo a ello. Si bien en los centros de conciliación gratuitos también trabajamos temas de procuraduría, peticiones de instituciones públicas, hay algunos operadores que no manejan ese tema y se hacen un lío de decir, ¿cómo lo trabajo? ¿Qué hago? Por eso es que lo importante es saber, uno, si es la materia conciliable, si está dentro de nuestra competencia, si las partes que vienen son los representantes legales, ¿no? Bueno, entonces, ello nos ayuda ¿para qué? Para mejorar el trabajo, porque el trabajo que vamos a realizar nosotros en conciliación es simplemente dialogar con las partes y buscar de que ellos puedan entenderse, escucharse. En este caso ustedes me están escuchando, pero cuando están en una audiencia, lo único que hacen ellos es hablar, hablar, hablar y denigrar a la otra parte. Entonces, hay que trabajar nosotros con esto, lo de las técnicas de comunicación, que viene más adelante. Y esto nos ayuda ¿para qué? Para nosotros aprender a hablar, porque les decía, el trabajo como conciliadores muy independiente de la parte legal es ser palabrero, es hablar, entender a las partes, a hacer de que ellos también aprendan a escucharse. Preparar el espacio también para poder atender a las partes. Si bien cuando es una solicitud solicitada por una de las partes, ya sabemos que va a venir la otra parte, pero a veces también vienen acompañados de 5 o 6 personas, 7 u 8 personas. Entonces, hay la necesidad de hacer entender que estas personas no son parte del procedimiento y que ellos tienen que aprender a resolver y conversar sus conflictos de manera directa. Ojo, la participación de terceros puede ayudar, pero no siempre es la regla general de que ellos puedan ser buenos. A veces personal de apoyo para que te puedas apoyar y poder resolver el conflicto, porque ¿qué es lo que hacen? Son más conflictivos, ¿no? Bueno, los actos previos te ayudan a ¿qué? A preparar uno, tu sala, a prepararte tú como operador, a preparar tus documentos para que lo tengas ahí y puedas identificar de repente el tema de los documentos. Ojo, pero ¿qué pasa si yo en la apertura me doy cuenta que el tema no es materia conciliable o que las partes no están identificadas? ¿Qué ha sucedido? Yo me acuerdo en una oportunidad, salí de vacaciones, se quedó una persona en mi reemplazo y recibe una solicitud y pone representante del banco.
¿Y a quién le ponen? Una señorita que trabaja en ventanilla. Ella no es representante de la entidad financiera. Si bien es trabajadora, pero no la puede poner como tal. Como había consignado así como representantes, a fulanito, menganito, a 3 personas como representantes, ya el conciliador y el operador había fallado, porque hasta en mi invitación había consignado representantes. Y eso a la larga me podría traer a observaciones posteriores. Entonces yo lo que necesitaba era que simplemente en la solicitud identificaran plenamente a las partes intervinientes, muy independiente de los cargos que tengan. A la señorita fulana de tal, en este caso al representante de la entidad financiera, porque ustedes saben que en algunas entidades financieras a veces después de 2 años o 1 año están cambiando de representantes. Nosotros no sabemos quién pueda ser el que esté actualmente representando a esta persona o entidad financiera. Entonces ahí debemos de tener bastante cuidado. ¿Qué dice? Que por favor me lo identificaran a las partes y la solicitud me lo volvieran a presentar e iniciar un nuevo procedimiento. Entonces, el hecho de que hayas avanzado no te limita a ti a poder observar las primeras etapas si se han cumplido, tu solicitud si es que se ha cumplido. Yo en alguna oportunidad revisé un diario en el cual observaba a un juez de paz que había aceptado llevar una conciliación sobre pensión de alimentos por un hijo no reconocido. Ojo, ahora ya está específicamente en su normativa de ustedes, de los jueces de paz, que si las partes se someten a plena voluntad, ustedes podrían llevar la conciliación. Pero no debería estar eso en su ley, sino que ustedes deberían respetar lo que dice también el Código Civil, que el hijo alimentista, o sea, el hijo no reconocido, también tiene derecho a recibir pensión de alimentos. Y eso era un problema de antaño, de que teníamos problemas, observaciones. Yo me atreví a conciliar en una oportunidad para un hijo no reconocido. ¿Por qué? Porque este jovencito también tenía derecho a recibir pensión de alimentos. Ahora sí, en nuestros lineamientos sí señala pensión de alimentos a los hijos reconocidos. Se puede fijar pensión de alimentos a los hijos no reconocidos, porque ellos tienen también derechos alimentarios. Y esto es lo que ustedes también deben observar en la etapa de la preconciliación, si está de acuerdo a ley. Ahora, estos los actos previos. Discurso de apertura. ¿Qué hacemos nosotros en el discurso de apertura? Primero, nos presentamos a cada una de las partes, quién es, empoderamos nuestro procedimiento, legitimamos el procedimiento, cómo va a ser el procedimiento, cómo va a ser la participación de cada una de las partes, ¿no? Qué es lo que pueden ellos hacer, qué es lo que ellos no pueden hacer. De repente poner un orden. Hace un momento la doctora María Elena les decía a ustedes, ¿no? Por favor, los celulares, por favor, el tema de los ruidos, por favor, ello. Y ello es importante también poner reglas, ¿para qué? Para que las partes la respeten y nosotros podamos conseguir de que al menos haya tranquilidad en nuestro procedimiento. Porque a veces basta observando a las personas, podemos ver de que nuestra audiencia va a ser un poco difícil por la actitud a veces negativa o hostil que trae cada una de las partes. Entonces, el discurso de apertura es generar un clima de confianza para cada una de las partes. Ahora, ¿cómo generamos este clima de apertura? Haciendo nuestro lenguaje claro, no amenazador. Ojo, el hecho de que ustedes sean jueces de paz, primero si van a actuar como conciliadores, es de esta posibilidad. Pero el cargo no le hacen ustedes, no hacen que ustedes sean los todopoderosos, sino una vía para que las partes puedan resolver sus conflictos. Entonces, este discurso de apertura es para generar ello, generar confianza a cada una de las partes. ¿Y esto para qué? Para que aprendan, para que ellos entiendan que van a ser escuchados. Y ojo, del discurso va a depender también de cómo van a llevar ustedes el procedimiento. Yo recuerdo en algún momento en el discurso de apertura
que a veces ya tengo a veces mi monólogo casi listo, pero dependiendo cada una de las partes, cuáles son a veces sus deficiencias en comunicación, es donde ahí enfatizo algo más. Y la clásica es de que los varones digan, claro, como usted es mujer, seguro se va a poner de parte de ella. Y ya en 2 o 3 oportunidades me dijeron, yo pensé que usted por ser mujer se iba a poner de parte de la señora, pero escuchándola a usted parece que no, entonces vamos a estar en iguales condiciones. Entonces, eso hace que de alguna otra manera, de ahí para adelante, la audiencia y la percepción de cada una de las partes diga, no, acá va a haber imparcialidad, no va a favorecer ni a uno ni al otro, ni por ser mujer, ni por ser varón, ni por tener favoritismo, porque he atendido también a amistades, pero cuando atiendo yo a amistades, a la otra parte le digo, sí, yo conozco a esta persona, porque a veces también estas otras personas también saben que hay amistad. Yo conozco a esta persona, ¿desea usted continuar? No hay ningún problema. Pero si yo veo que algo no está bien, se lo puedo decir, no hay ningún inconveniente. Usted puede participar. Si tiene alguna observación sobre mi participación, no se preocupe, dígamelo usted para poder evitar de que haya favoritismo con uno o con el otro. Entonces, ¿eso para qué? Para darle confianza a las partes. Si nosotros empezamos así hablando, ¿y qué pasa si las partes empiezan a hablar ahí de su problema? Señores, no se preocupen, cada uno de ustedes va a tener el espacio para poder expresarse, va a tener el tiempo necesario para poder hablar. En este momento me corresponde a mí hablar y después cada uno de ustedes va a tener su turno. Y así como yo tengo el turno para hablar, pido el respeto de ustedes a ser escuchados, cada uno de ustedes también va a tener esa oportunidad de ser escuchado, no solo por la señora, sino también por mi persona. O sea, hay tantas maneras de poder manejar este discurso de apertura, si bien darles a ustedes una estructura para que lo puedan expresar, señores, cuando están en audiencia se olvidan hasta de la estructura y después se paralizan. Es mejor que ustedes con un lenguaje propio, con un lenguaje fácil, no estructurado, se puedan expresar a las partes y ellos puedan entender de que ustedes, el trabajo de ustedes como conciliadores va a ser de facilitador de la comunicación, no obligar a que ellos lleguen a un acuerdo, porque si no, posteriormente ese acuerdo no va a ser cumplido. Una vez cuando yo hago el discurso de apertura y le doy la palabra a uno de ellos, empiezo ya con la etapa de comunicación. ¿Y qué es la etapa de comunicación? Es obtener información. Y ojo, creo que ustedes, algunos de ustedes también son bien leídos, hasta podría decir que tienen el grado de bachiller en Derecho y saben cómo es una audiencia de conciliación dentro de un proceso judicial, que cada una de las partes propone y si no hay un acuerdo, el juez simplemente dice, bueno, pues ya que no habiendo acuerdo, propone el punto intermedio de las propuestas de cada una de las partes. Y eso no es conciliar. Conciliar, bueno, señores, entonces así va a ser. Y si dicen que no, bueno, terminó la etapa de la conciliación. La conciliación está abierta al diálogo, a conversar, a hablar, a expresarse. Pero a veces por la carga procesal que tienen en el Poder Judicial, a veces no les da tiempo de poder trabajar como debe de ser o como algunos de ellos quisieran que sea una audiencia de conciliación. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en la etapa de comunicación? Identificar intereses, de que las posiciones o los pedidos de alguna u otra manera estén justificados con algo, al menos factible. ¿Y ello por qué? Porque siempre cuando las partes vienen a hacer un pedido, ¿qué es lo que te dicen? ¿Cuánto quieres de pensión? 2,000. A sabiendas que la otra parte no está en condiciones de pagar, porque ni siquiera llega a los 2,000 sus ingresos mensuales, apenas llega al sueldo mínimo. Entonces, ahí buscamos. ¿Por qué pides 2,000? Porque son los gastos de mi hija. Y ahora, ojo, si esos 2,000 es el gasto de su hija, entonces, ¿quién está en la obligación
de solventar estas necesidades. Es solo papá. El varón no es una máquina para expender dinero. El señor también tiene responsabilidades, no solo con su hijo, sino también con él mismo. Ojo, también entendamos que cuando se habla de pensión de alimentos también hay obligaciones que, si bien a veces no se dice en la audiencia, pero que se cumplen, como es el solventar las necesidades de nuestros padres. A veces, algunos, asumen esos gastos. A ver, en la comunicación buscamos ello, ¿no? Que se identifique los intereses más allá de las posiciones, ¿no? De saber para qué y por qué es lo que están haciendo ese pedido. ¿Cómo trabajamos? Técnicas de comunicación. Las técnicas de comunicación nos ayudan a veces a clarificar la comunicación, el mensaje de cada una de las partes, ¿no? Y que estas pueden ser entendidas. Si bien a veces nuestro lenguaje es hosco, cuando estamos en discusión, pero ¿qué pasa si nosotros ayudamos a clarificar o que estas partes de alguna otra manera puedan expresarse de manera correcta? ¿Cómo? Con las técnicas de comunicación. ¿Y cuáles son estas técnicas de comunicación? Tenemos el parafraseo. ¿Qué implica el parafraseo? Hacer ver a cada una de las partes que sí son escuchados, como repitiendo lo que nos dice y quitando las connotaciones negativas, ¿no? Perdón, hace 2, 3 años atrás, cuando capacitaba a algunos aspirantes a conciliadores, les ponía un ejemplo, pues, ¿no? Para poder pedir un dinero que se debía. Señor, quiero que fulanito de tal me pague, porque es un sinvergüenza que ya van 5 meses que no cumple con su obligación. Me dijo que me iba a pagar y hasta ahora no me paga. ¿Y cómo repetía el conciliador o el aspirante a conciliador? Decía, a ver, señora, lo que usted me quiere decir es que el señor es un sinvergüenza y que hasta ahora no le paga. ¿Es así? Sí. Con ese lenguaje que estoy utilizando de sinvergüenza, esta connotación negativa, está haciendo ver a la otra parte, la está connotando negativamente. Entonces, nosotros evitar ello. Si tú le vas a decir a la otra parte, a ver, señora, deje de estar hablando así, deje de estar hablando. Deje de estar poniéndole apodos al señor o insultando. O esto. A ver, señora, quiero entenderle usted. Lo que usted me dice es de que usted le prestó una cantidad de dinero al señor que debía ser pagado en el mes de noviembre y que hasta la fecha no cumple con el pago. ¿Es así? Sí. Ya quite la connotación de sinvergüenza. ¿Para qué? Para que la otra persona no se sienta mal, porque una persona cuando ve que la otra parte la insulta y encima el conciliador o el operador te va a dar sinvergüenza, no, a mí no me da garantías de estar bien acá. Y encima todavía él me va a decir a mí sinvergüenza si ni siquiera me conoce. ¿Qué vas a conseguir? De que este usuario se levante y salga de tu audiencia. Simplemente no va a participar, va a decir, ¿para qué? Si usted me está llamando sinvergüenza. Usted no ha llamado sinvergüenza, lamentablemente ha hecho mala técnica, pero ha repetido lo que dice la señora. Entonces usted mismo cayó en el juego de esta usuaria. Entonces, en el parafraseo nosotros lo que buscamos es clarificar el mensaje y que las partes entiendan también, y que la otra parte también entienda cuál es el pedido, quitando la connotación negativa. Tenemos también las preguntas. Las preguntas también es muy importante. Tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas estratégicas, preguntas circulares, preguntas reflexivas. Y eso nosotros debemos, ustedes operadores, jueces de paz, también conciliadores, entonces deben de alguna u otra manera manejar ello, el tema de las preguntas, para poder identificar como intereses, ¿no? Ahora, en el tema de la búsqueda de intereses, fácil, de frente le pregunto, ¿no? ¿Por qué quieres? ¿Y para qué quieres? A veces preguntándole de manera directa vas a obtener una respuesta a veces hostil. Entonces es recomendable estar indagando. ¿Qué por qué ha sucedido el problema? Ustedes creo también intervienen en estos asuntos de violencia, ¿no? Los que están alejados.
dentro del grupo familiar, ¿no? El tema de la violencia dentro del grupo familiar. ¿Cómo es que se ha dado la agresión? A veces hasta la separación se da por temas que no han sido resueltas de manera correcta. Y ellos conversando y dicen todavía, sí, por una tontería hemos peleado y por una tontería nos hemos separado. No hemos sabido escucharnos, no hemos sabido. ¿Y qué querías tú en esa oportunidad? Yo lo único que quería era estar tranquilo porque había tenido un problema en el trabajo. Y la señora, no, yo lo que quería era que me apoye porque todo el día estaba con los hijos y no había terminado de cocinar o no había terminado de hacer mis cosas o las labores a veces propias de la señora. No había terminado y me sentí impotente y por eso... ¿Y qué hubiese pasado si la otra persona se hubiese enterado? De repente me hubiese entendido, me hubiese escuchado y no hubiésemos llegado a tanto, ¿no? A tal extremo de separarnos por algo que no valía la pena, solo por no conversar. Bueno, a veces pasa eso. Nosotros en la etapa de comunicación también manejamos una agenda. ¿Qué es una agenda? Para saber qué temas vamos a trabajar. Si bien nosotros trabajamos en materias conciliables, pero ojo, hay problemas también que están involucrados un tema de relación. Y ustedes dirán, pero eso no es materia conciliable, ¿por qué lo voy a resolver? En temas de familia es importante trabajar el tema de relación, porque si nosotros no trabajamos el tema de relación, lamentablemente los problemas se van a suscitar de acá 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, van a seguir los problemas. Y la doctora Teresa Cárdenas, y siempre lo digo, ¿no? Nos observaba, trabajen también el tema de las obligaciones parentales, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los padres con los hijos, muy independiente de los problemas que tengan ellos? ¿Para qué? Para que entiendan cuál es su responsabilidad, qué es lo que se debe de, qué es lo que se espera en la sociedad de parte de ellos. Si bien no se les enseña a ser padre, a ser madre, pero de alguna u otra manera tienen obligaciones morales con sus hijos. Pero esas obligaciones no lo vas a trasladar tú al acta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros debemos de trabajar en que la narrativa que ellos traigan de manera negativa se transforme, ya sea una narrativa positiva de querer qué es lo que ellos quieren para un futuro, qué es lo que quieren conseguir. Si bien la relación ya no va en temas de pareja, pero ellos tienen obligaciones en función a sus hijos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener bastante cuidado en este tema del manejo de agenda. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que nosotros estamos observando en ellos? Si bien trajeron 2 materias, pero si el tema de relación es importante, mejor. Y si nosotros solucionamos ese tema de relación, a veces el tema de alimentos, tenencia o régimen de visita, ya no va a ser necesario resolverlo, sino van a decir, bueno, señor, nos retiramos, ya no queremos continuar con el procedimiento, hay asuntos que debemos resolver nosotros de manera directa. Y eso me ha pasado a mí, me ha pasado en 3 o en 4 oportunidades que me dicen, bueno, creo que ya hemos terminado acá, nos retiramos. Y he hecho un mal trabajo. O sea, el trabajo no es solo conseguir un acta. El trabajo de ustedes y el trabajo muy importante es que las partes cambien su narrativa, que las partes de alguna u otra manera mejoren la comunicación entre ellos y eso va a beneficiar al grupo familiar, ya sea si están juntos o están separados. Entonces, aprendamos de repente si hay temas a tratar que pueden ayudar de que estos más adelante mejoren su comunicación, hagámoslo. Pongamos un granito de arena de parte de nosotros para que este tema de los temas a tratar ayuden a las personas a resolver el conflicto, no solo de la pretensión que traen, sino también a nivel relacional. Por eso es que en conciliación nosotros manejamos modelos conciliatorios y cada uno de ellos tiene su finalidad. Está el modelo de Harvard, que de alguna u otra manera esto te ayuda para resolver más conflictos económicos, conflictos empresariales, porque lo que se preocupa es en base al problema, cómo resolver el problema, muy independiente de la relación. Pero hay otro, el circular narrativo, que de alguna u otra manera se preocupa, no solo por las partes que intervienen, sino por todo el grupo familiar como sistema, y que estos puedan mejorar la relación entre ellos.
Y el otro modelo tenemos también de Sarah Koch, que de alguna u otra manera te ayuda de repente a enfocarte más en la relación y no en el acuerdo. O sea, yo quiero, es el transformativo, quiero arreglar la relación de las partes porque ello de alguna u otra manera me va a traer beneficio en un futuro. Sí te puede ayudar, pero ojo, a veces nosotros estamos acostumbrados a que si no está una obligación en un documento, simplemente si queremos lo cumplimos o no cumplimos un acuerdo o un compromiso verbal, ¿no? Y a veces eso pasa, por eso es que a veces es importante pautar bien el tema del manejo de agenda, las materias a desarrollar, que opcionalmente le vamos a dar de repente, si le vamos a dar un tiempo para el manejo de sus relaciones, cómo es que ellos están entendiendo, si no se entiende. Y ustedes dirán, pero eso es importante, claro que sí. El tema de comunicación entre las partes parece que es irrelevante, pero es muy importante. Yo recuerdo una señora, y también creo les he comentado a ustedes, que desmerecía a su ex suegra. No, la señora es una bruja, que cada vez que mis hijos van allá, la señora le mete cuentos, le mete ideas en compañía de fulanita de tal, que también no arregla bien su vida, pero está metiéndose en problemas del papá de mis hijos, y yo decía, ¿no? ¿Y qué era lo que ella quería? Que el papá de sus hijos tenga un espacio adecuado para sus hijos, que se dedique a sus hijos, que le dé un tiempo y que no lo deje al lado de la abuela, o si lo está llevando, que tenga bastante cuidado. Entonces, ¿cómo clarificamos el mensaje quitando esa connotación negativa para que la persona pueda expresarse de manera correcta? Y enseñamos, bueno, al menos yo tengo la oportunidad, cuando estaba haciendo mis audiencias presenciales, de enseñar a que aprendan a veces a expresarse, ¿no? De decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Esto es lo que deseas? Sí, entonces, a ver, dígalo usted con sus propias palabras. Y ya a veces les cuesta, pero quitan ya la connotación negativa. Y eso es lo que nosotros debemos empujar poco a poco para que las partes puedan escucharse. O a veces, ¿qué pasa? Que las partes están gritando. A pesar que ya le has puesto reglas de conducta, señores, por favor, habíamos quedado en que no nos íbamos a levantar la voz. Ah, ya. Sí, pero la señora empieza. Yo me acuerdo en 3 oportunidades, una pareja estaba en la misma situación. Lo que hice, y a veces lo que siempre leo, a veces de los psicólogos que dicen, cuando tú le dices a una persona que no haga esto, es como si tú le estuvieses diciendo que lo haga. Quitan el no y dicen, bueno, pues, a ver, haga esto, a ver, haga esto, a ver, no le grite. Ellos entienden, a ver, grítale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que a veces enseñarle con el ejemplo, ¿no? Yo le levanté la voz. A ver, señores, ya que ustedes se quieren comunicar de esa manera, no hay ningún inconveniente. Yo también me voy a dirigir a ustedes, y levantaba el tono de la voz. Pero ahí hice una pequeña observación de decirles, y saben, entre personas adultas a mí no me gusta levantar la adulta porque yo pienso y siento que les estoy faltando el respeto. Pero si es la única manera de comunicarnos con ustedes, lo vamos a hacer. ¿Qué les parece? Empezábamos a hablar, a conversar, a preguntarle, y ellos empezaron a bajar el tono de voz. Yo también empecé a bajar el tono de la voz. Y llegó un momento en que ellos ya empezaron a hablar bajito, que hasta los vecinos de la otra oficina ya no escuchaban nada. Entonces le digo, ya ven, qué diferente es expresarnos de esta manera. Yo ya no te maltrato. Usted no me maltrata, no maltrata a la otra persona. Entonces son cosas que de alguna u otra manera, a veces con la experiencia, con el paso a veces del tiempo de estar atendiendo a uno u otro usuario, tienes que trabajarlo, ¿no? Ahora, el tema de las reuniones privadas. Cuando nosotros a veces vemos desbalance de poder, a veces hay la necesidad de hacer estas sesiones privadas. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a esta persona que no es escuchada que se exprese. Y ahí salen a veces buena información. Yo recuerdo una colega del sur del país, de Ica, me decía,
han venido con su acuerdo, pero estas personas que vienen con sus acuerdos me trae a veces a mí mala espina y me hacen trabajar el doble. Así, a ver, explícame. Cuando yo tuve una reunión privada de por qué le quería otorgar el régimen de visita al papá de una pequeña de 6 años, me decía, le iba a otorgar, pero la señora en sesión privada dijo, pero señorita, yo tengo acá un documento en el cual se ha denunciado al señor por tocamientos indebidos. Solo que ahora el señor me ha pedido que retire la denuncia y que le fije un régimen de visita. ¿Qué hizo la conciliadora? Simplemente derivó a esta usuaria al defensor de familia para, de alguna u otra manera, restringir el tema de la visita y le oriente con respecto a esta su denuncia por tocamientos indebidos, porque la señora no tenía el apoyo de un abogado. A veces, cuando van a denunciar por agresiones, a veces no saben a dónde acudir. Algunas instituciones que hacen, o en este caso los juzgados o comisaría, ¿qué es lo que hacen? Derivan al Centro de Emergencia Mujer o algunos defensores públicos del área de víctimas, pero otros se olvidan de ello. Entonces las personas víctimas están en una situación de indefensión y no saben qué hacer. ¿Qué hizo la conciliadora? Lo derivó y me dijo, se veía claramente que este señor estaba forzando a la señora a llegar a un acuerdo y le había prometido dinero para llegar a este acuerdo y pueda tener el señor la facilidad de acceso a la menor. Y la señora, por necesidad, porque había una dependencia económica, casi, de alguna u otra manera pone en riesgo la integridad de la niña. No, y definitivamente, como ya la defensa pública cuenta también con psicólogos, entonces para que la señora pueda recibir este apoyo psicológico y ver en qué situación está, porque ella como madre está en la obligación de resguardar la integridad de sus hijos. Parece mentira, pero esas cosas llegan a un centro de conciliación. Supongo también en el despacho de ustedes a veces llegan situaciones similares que están ocultando situaciones de vulneración de derechos y quieren a veces ocultarlo o salvarse con acuerdos conciliatorios, ¿no? El tema de agente de la realidad. El agente de la realidad es una técnica que nos ayuda a nosotros, como dice, a que las partes puedan pisar tierra. ¿Qué pasa? Traer de alguna u otra manera elementos de juicio para que las partes puedan tomar mejores acuerdos. En alguna oportunidad había una señora que pedía 10,000 soles de pensión de alimentos para ella como cónyuge. ¿Y qué pasaba? Que lamentablemente la otra parte no estaba en condiciones de cumplir con ese monto, porque sus ingresos eran de manera eventual y como tenía un trabajo independiente decía, yo no puedo. Lo mucho esos 10,000 lo puedo obtener en 4, en 5 meses, pero en un mes es un imposible. Y más aún si es la pensión de alimentos, ¿con qué me quedo yo? Decía. Y a la señora pues se le preguntó, ¿por qué pedía eso? ¿Por qué él gana así? ¿Y cómo sabes que gana así? Es que la vecina me ha dicho. ¿Y quién es la vecina? Alguien que vive ahí a su costado y que observa cuando entra gente al negocio. Entonces, y ojo, cuando uno tiene un negocio, les pregunto, ¿todas las personas que ingresan al negocio es para consumir algo y dejar dinero en el negocio? No necesariamente. La señora judicializó su pedido y le otorgaron 300 soles porque la misma señora no tenía la posibilidad de poder corroborar que su esposo o su cónyuge obtenía más de 2,000 o 3,000. Se pidió de que al menos en la SUNAT se indagara para ver su tributación y lamentablemente creo que él solo tributaba esto con el RUS, entonces con el RUS se supone que los ingresos para esta persona no superaban los 2,000 o 3,000 o 5,000 soles, ¿no? Bueno, ahora, otro también en el tema de la pensión de alimentos es cuando las partes dicen, ¿no?, que me dé a su tarjeta, entonces que me dé el 100%
de la pensión de alimentos. Ahora, aquí tenemos que irnos, ¿a dónde? Apoyarnos en la ley que dice que el máximo de la pensión de alimentos que se otorga es el 60% máximo, no que se le deba de dar el 60% a la señora para solventar las necesidades de sus hijos, sino ese es el máximo que se le puede otorgar. Y la señora decía, pero ¿cómo cuando estaba conmigo me daba toda su tarjeta? Y al igual, yo no le daba ni un solo sol, pero él tenía dinero. ¿De dónde sacaba dinero? Podría demostrar que el señor tenía un ingreso extra, aparte de la boleta, del comprobante, no había la posibilidad. Entonces solo estaba la boleta y de ahí solo el 60% se puede, que podría obtener. Ahora, y más aún, a veces tienen esta necesidad de que se le dé, que se les dé lectura a veces a esta figura de los alimentos y el máximo que se le deba de dar a los beneficiarios. Ahora, y a veces las cónyuges dicen, ¿no? Mi hijo es de matrimonio, por lo tanto, este hijo extramatrimonial no tiene derecho de recibir pensión de alimentos, o al menos que se le den sus 100 soles o sus 150. Ya no estamos nosotros en esos tiempos arcaicos en los cuales de alguna u otra manera se repudiaba al hijo extramatrimonial, que inclusive tenía unos términos muy groseros, muy ofensivos para los hijos extramatrimoniales. E incluso todavía de la pensión de alimentos que le debería corresponder, te decía todavía que a ellos se les debía de dar la mitad de lo que le correspondía a un hijo matrimonial. Entonces, eso era ya anteriormente, pero ahora no, señores, las leyes es igual para todos, hijo matrimonial o hijo no matrimonial. Entonces, la ley nos ayuda en apoyarnos, ¿no? Ahora, en el tema de los accidentes de tránsito, a veces tenemos el problema de cuánto se le debe pedir. Dice, no, 100,000 soles, pero esos 100,000 soles, ¿por qué es que estás pidiendo los 100,000 soles de indemnización por responsabilidad civil extracontractual? No, es que me he hecho perder mi trabajo, ya no puedo producir, ya no puedo, qué sé yo, salir a correr, tengo deficiencias para caminar, para trasladarme, entonces me debe acudir con 100,000 soles. Bueno, señor, si tiene la posibilidad de poder justificar el pedido, a veces hasta en un proceso judicial puede obtener lo que pide o puede obtener menos todavía, ¿no? A veces se obtiene lo que uno realmente quiere, ¿no? Por eso la gente, la realidad nos ayuda a traer de alguna u otra manera las normas, jurisprudencias, que nos ayudan a resolver un conflicto en base a ello, en apoyarnos. ¿Para qué? Para que las peticiones de las partes no sean estas descabelladas, ¿no? Como les decía en este tema, y siempre pasa que dicen, no, a mí me daba toda su tarjeta y que me dé el 100%. ¿Y cómo va a sobrevivir la otra parte? Y sabemos que cuando uno está en un hogar, todo lo que traes a casa lo compartes y ya a veces te sacrificas para que tus hijos o tu grupo familiar no les falte nada. Y a veces uno mismo como persona se mezquina. Pero cuando a veces uno se separa, a veces abre los ojos y dice, ¿y yo? Mis necesidades, que necesitaba tal cosa, necesitaba estudiar para poder ganar más, necesitaba esto, necesitaba la otra. Entonces como que recién se dan cuenta que ellos también necesitan satisfacer necesidades, ¿no? Y ello con respecto al tema de la gente de la red. Cuando nosotros sabemos realmente qué es lo que quieren, por qué es lo que quieren, recién entramos a la etapa de negociación, porque en un tema de dinero a veces entendemos que la otra parte no pudo cumplir con su obligación porque tuvo una necesidad que le impidió cumplir ahí con su amigo, con el vecino. Entonces, pero eso no quiere decir que esta persona se niegue a veces a cumplir. Dice, no, necesito tiempo, necesito plazo. Y la otra parte, sí, pero yo también necesito este dinero porque necesito pagar la pensión escolar de mis hijos, necesito pagar X asuntos, tengo a la mamá que está enferma, necesito ello.
Entonces los dos se van a ver en la situación de decir, claro, si tú me has salvado en un momento, yo también, pero por favor, dame tiempo. Ahora te puedo conseguir tanto, pero dame tiempo para poder cumplir con la obligación. Y ustedes dirán, eso no pasa en conciliación. Sí pasa en una conciliación. Yo he tenido a un usuario que trabajaba en una carpintería y simplemente por tener problemas de pareja no cumplía con estas obligaciones. Hasta que un señor X va a mi oficina y me dice, señorita, yo necesito. Y todavía me dijo, señorita, si resuelvo esto, va a ver que yo le voy a compensar económicamente. Bueno, el tema de la compensación económica a los operadores está además de decir de que nosotros no debemos recibir dádivas de nada ni de nadie. ¿No? ¿Para qué? Para que nuestro trabajo sea transparente de manera correcta. ¿Qué pasó? Fueron a la oficina, la otra parte fue, y yo recuerdo cuando notifiqué a la señora casi me botó de la casa, me dice, no, mi hijo no tiene nada que hacer allá, mi hijo no va a hacer nada, que esto y que lo otro. Y solo dije, señora, que se dé la oportunidad de ser escuchado. Menos mal, el sobre no había sido desaparecido y al parecer el jovencito le llegó en la invitación. Fue a la audiencia y simplemente explicó que por un problema X no pudo resolver. Entonces, al poder explicar ello y el otro entender, entonces dijeron, yo necesito que se cumpla esto porque en tal fecha tengo una actividad. Yo necesito que usted me dé tiempo para poder yo cumplir y como ya me estoy reponiendo emocionalmente, ahora sí le voy a cumplir. Quisiera por favor este tiempo y tal fecha que me abran la puerta de la casa para hacer la instalación. Los señores ya no regresaron a mi oficina, entonces se supone que hubo cumplimiento. Ya no regresaron porque el señor estaba muy interesado en que se resuelva el problema y las instalaciones de esas ventanas, porque eran unas ventanas especiales con unos diseños especiales, también quería que esta persona lo culmine. ¿Qué pasó? Se escucharon. Y una vez escuchados, entre ellos dijeron, bueno, entraron a la etapa de negociación. ¿Cómo podemos resolver el conflicto entre ustedes? ¿Cómo podremos hacer para que el señor X pueda cumplir con su obligación y el señor B no se vea perjudicado? Yo propongo de esta manera, entonces la etapa de negociación ya es una etapa de propuestas, de decir cómo resolver el conflicto. Pero si dice, sí, pero tú ayer me mentiste, sí, ¿cómo yo estoy segura? ¿Qué es lo que pasa? Que en la etapa de comunicación no hemos trabajado de manera correcta, porque la negociación es establecer propuestas, redefinir el conflicto. ¿Cómo hacemos la redefinición del conflicto? A ver, señores, ustedes han venido acá con este problema y después de haberlos escuchados, se entendió de que fulanito de tal tuvo este inconveniente y tiene la posibilidad y la necesidad de poder resolver con fulanito de tal. Es así, sí. Pregunta para generar acción. Entonces, ¿cómo podemos o qué necesita hacerse para poder cumplir con su obligación y este señor puede haber satisfecho su necesidad? Llegamos a la lluvia de ideas. Yo propongo tal cosa, yo propongo tal cosa. Entonces, trabajar con a veces una pizarrita nos ayuda, ¿no? A ver, señor, ¿tú qué propones? Yo propongo esto. Usted, señor, yo también propongo que se haga de esta manera, que se culmine en esta fecha. Bueno, la lluvia de ideas te ayuda para que cada una de las partes pueda proponer algo que sea posible. Pero si tú le dices, pero señor, el señor te ha dicho que te va a dar un mes y tú estás pidiendo 3 meses, señor, eso ya no es posible porque ya hemos hablado de eso. Señor, le estás recortando tu idea. Vamos a que lancen ellos su propuesta y ver, después los evaluamos. Porque si tú en una le estás cortando y le dices, ya no es posible, lo único que va a hacer esta persona se va a quedar callado. Empecemos nosotros a escuchar a las partes, a ver qué pueden proponer. Inicialmente lo puso el plazo máximo de 3 meses. Después lanza otra propuesta de 2 meses y otro de 1 mes. ¿Y qué diferencia ve ahí? La disponibilidad de tiempo, el tema de su trabajo. Yo lo hago en 3 meses, pero solo trabajo de sábado y domingo. De lunes a viernes no puedo porque estoy en un trabajo. Pero sí, sábado y domingo me comprometo y termino.
En el caso del día de un mes, decía, no, el de un mes yo lo puedo terminar, pero trabajando de lunes a viernes, pero yo sé que el señor no puede atenderme de lunes a viernes o no hay nadie en su casa. Y es por ello es que proponía esto para ver si hay una persona que me pueda recibir en su casa y yo trabajo de lunes a viernes de 1 de la tarde a 6 o 8 de la noche para terminar. Entonces, hay propuestas que de alguna u otra manera así te marcan y ayudan a escuchar a las partes. Y no hay que cortarle a las partes el hecho de que cuando se expresa o se expresaron mal, si se expresaron más, entonces, a ver, quiero entenderte, ¿me dijiste esto? No, usted me está entendiendo mal. Entonces, ¿cómo es esto? Clarifiquemos. Y esto para escuchar a las partes. La etapa de la clausura. Si bien la etapa de la clausura nos ayuda a nosotros a cerrar un procedimiento, ojo, ha pasado que después de haber trabajado cada una de las etapas, una de las partes te dice, no, yo no firmo nada. No, mi abogado me dijo que no haga nada acá. Solo vine a saber hasta dónde íbamos a llegar y listo. Pasa eso, ¿no? Uno se siente frustrado. Bueno, señores, hemos tenido la oportunidad acá de escucharnos cada uno de ustedes, pero ya es decisión de ustedes. Ustedes el procedimiento conciliatorio tienen la oportunidad de culminar con acuerdo total, falta de acuerdo, un acuerdo parcial, inasistencia de una de las partes, no se limite. Señores, muchísimas gracias a usted por su participación y no se preocupe, pero usted tenía un espacio donde poder expresarse, hemos escuchado a cada uno de ustedes y en base a ustedes se hizo el acuerdo. Hay personas que después de 2 días, después de 3 días regresan y dicen, lo que pasa es que mi abogado no me asesoró bien, lo que pasa es que mi abogado no estaba actuando en favor mío, él lo único que quería era sacarme dinero y que yo me vaya a un proceso judicial. Pero podemos nosotros continuar con ese acuerdo que hemos establecido. Bueno, citemos a la otra parte a ver si es que la otra parte también quiere esa oportunidad. En algunas situaciones pasa, en otras no, porque ya cuando van a un proceso judicial, cuando se judicializa, a veces pagar al abogado, pagar tasas judiciales causa mayor perjuicio que resolverlo en una sesión de conciliación, ¿no? Debemos tener en cuenta el tema de los requisitos del acta. ¿Qué debe de contener nuestra acta? Ustedes creo que tienen ya, si es que no tienen un formato, tienen ahí un lineamiento, ¿no? Los datos de la persona, identificación de las partes, sus domicilios. Eso es muy importante, el tema también de los domicilios. A veces obviamos, pero ¿qué pasa cuando hay incumplimiento? Cuando vamos a ejecutar o vamos a denunciar por decir omisión a la asistencia familiar, debemos de notificar en el domicilio que ha señalado en el acta de conciliación, ¿no? Porque ello también se supone que funge como una declaración jurada que él está aceptando que en ese domicilio está pernoctando, está viviendo. Los datos, los acuerdos, que deben ser ciertos, expresos y exigibles. ¿Cómo es eso de ciertos, expresos y exigibles? Señores, si yo acuerdo de manera verbal y no puedo consignar en el documento, las partes deben de entender eso, de que si hay incumplimiento y después necesito ejecutar lo que ellos han acordado de manera verbal, no se puede exigir cumplimientos. ¿Qué se exige? Lo único que está en el documento. Yo recuerdo una pareja me decía, no, el régimen de visita, no, yo lo veo a mi hija cuando quiere. Ese cuando quiere, bueno, eso depende. Entonces, ¿no fijamos en el documento? No. Bueno, después de 3 meses viene, no se consiguió su pareja y su pareja no quiere que yo vaya a su casa. Y a ver por qué no se ha fijado. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Que a veces por la confianza que tenía en ese momento dijeron, no, yo confío en su buena fe de ella, que me va a permitir vincularme con mi niña. Pero ¿qué pasó? Por estos problemas de nuevos compromisos, de celos infundados, hace que de alguna otra manera esos acuerdos verbales no se cumplan. Por eso es que de preferencia es que estos acuerdos estén señalados y que estos posteriormente puedan ser exigibles. Conclusión con informe. No he visto en la norma de justicia de paz que se concluya con informe. Pero ¿qué pasa si una de las partes quiere desistirse? ¿Le vamos a negar ese derecho porque no hay ese término, por decir, de desistimiento, de conclusión del procedimiento? No podemos negarle.
¿Qué pasa si el domicilio que nos señaló no existe? O la calle. En el caso de las zonas rurales, si bien están determinadas las calles, pero a veces la numeración no concuerda. Entonces, ¿qué pedimos? Una información exacta o un croquis para poder llegar al domicilio. Ahora, si nos da referencias de cómo llegar al domicilio, ciertos datos, notificamos en ese domicilio. Pero ¿y si nos devuelven y dice que no existe? El notificador dice, no existe esa calle. La calle no existe. Si no existe la calle, entonces lo único que cerramos, señor, el domicilio lamentablemente no existe, la calle no existe. Habrá numeraciones repetitivas y todo ello, pero la calle no. Entonces, ¿cómo hacemos? Concluir. Y tenemos que pedir que esta persona nos traiga el documento. Por eso es que les decía, ¿no? En un procedimiento conciliatorio, a veces nosotros debemos ser conscientes del error. ¿Cómo es ello? Que si bien nuestro trabajo no calificamos bien en la preconciliación y en la clausura, recién nos damos cuenta de ciertas observaciones, hagamos, porque eso va a ser la diferencia de cómo nosotros expresamos nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no puedo concluir un acta con un acuerdo cierto, expreso y exigible con todas las formalidades de la ley si lastimosamente en la preconciliación no he evaluado o validado ciertos aspectos como es el tema de la legitimidad de las partes, la representación, si es materia no conciliable. En el caso de filiación, nosotros no podemos conciliar, por más de que las partes están de acuerdo, el tema del derecho al nombre de un menor. Eso no está sujeto a conciliación. No podemos decir, sí, señor, el señor será o no será su hijo, que vayan a sacar la prueba del ADN o no, señor, eso es un derecho que en su momento pueden reclamar. En cualquier momento, en sede judicial lo pueden reclamar, porque eso no está sujeto si el señor reconoce o no. Señor, ¿vas a reconocer o no vas a reconocer a tu hijo? Muy independiente de que esto sea la obligación del obligado, siendo él el padre, a sabiendas de que hay medios probatorios de cómo demostrar, y que sí, sí le reconoceré, eso no es materia conciliable. Entonces, ¿de qué nos sirve llegar a veces a la clausura si lamentablemente con acuerdos que no han sido evaluados en su momento? Eso hace que todo nuestro procedimiento caiga. Por eso es que me acuerdo en una evaluación para postular al puesto de trabajo de conciliadora nos preguntaban, en una conciliación, ¿cuál de estas etapas es la más importante? Cada una de estas etapas va de la mano. Cada una de estas etapas se complementa. Si yo no hago bien la calificación de un procedimiento, por más de que mi acta esté con acuerdos ciertos, expresos, exigibles y todo ello, si no he validado esta información inicial, lastimosamente el acta, los acuerdos no van a poder ser exigibles, ¿no? Servirán como medio probatorio, pero para exigir su cumplimiento, difícil. Yo recuerdo esto que en alguna oportunidad en las demunas, antes de su norma que indica de que sus actas de conciliación tengan título ejecutivo, ellos tenían que pedir autorización al Ministerio de la Mujer para que sus actas tengan el valor de título ejecutivo. ¿Qué pasó? Algunas demunas de algunas municipalidades alejadas no lo solicitaban, pero fijaban pensión de alimentos, fijaban el tema de la tenencia, y algunos abogados en sede judicial se bajaban estos acuerdos, decían, no, como no tienen esta facultad expresa por ley de que sus actas tengan título ejecutivo, sus actas simplemente sirven como valor probatorio, solo para eso. Pero ahora sí, todas las actas de las demunas de cada municipalidad, por más de que esté regentado o atendido por una persona que no sea conciliador, sus actas tienen el valor de título ejecutivo porque la ley lo expresa de esa manera. Antes había esa deficiencia para exigir el cumplimiento, pero ahora no. Entonces, por eso es que decía, cada etapa es importante, cómo cada uno se ordena, cómo uno lo estructura, nos ayuda a nosotros ¿para qué? Para no retroceder nuestro trabajo que estamos realizando. Ya calificamos, bien. Notificamos, qué bueno.
Nosotros nos legitimamos en el procedimiento, dimos confianza a las partes para que estos puedan expresarse. Los escuchamos, se les dio la oportunidad de que cada uno de ellos puedan proponer y clausuramos con un acta con acuerdo. Este acta, cuando no hay cumplimiento, ¿qué hacemos? Ustedes mismos lo ejecutan y esa es la facultad que tienen ustedes de poder ejecutar estos acuerdos. En el tema de alimentos, por eso es que les decía, señores, aprovechen esta facultad que ustedes tienen. ¿Para qué? Para dar un buen servicio. Nosotros los operadores de los centros de conciliación no tenemos esa facultad de exigir el cumplimiento. ¿Qué hacemos? Lo derivamos a otra instancia, que son los defensores públicos y ellos ya ejercen ejercen la defensa de estas partes, pero ya en sede judicial, pero ustedes no. Ustedes en sus zonas que están alejadas, que las personas no pueden acudir acá a la ciudad, pueden ustedes exigir el cumplimiento. Hagan un esfuerzo. Les digo esto porque he tenido, sí, observaciones de algunos jueces de paz que no ejecutan sus actas. Me dicen, no, me voy a demorar, que hay que notificar 10 veces. Ah, ya, escuché ese término, 10 veces tengo que notificar. Señores, no. Háganse ustedes, nosotros tenemos nuestros lineamientos de los plazos y todo ello, háganse ustedes mismos el tema de las etapas para pedir, en el caso de la ejecución, en el tema de alimentos, qué pasos necesitan. En sede judicial, ellos hacen su liquidación, se hace su requerimiento, se hace el apercibimiento y de ahí se deriva al Ministerio Público para la denuncia penal. Ustedes también empiecen a hacer sus formatos, empiecen a hacer qué es lo que pueden hacer, cuánto de plazo le van a dar al usuario para que responda, si va a haber alguna observación o no. Si pasó ya el plazo de 3 días o 4 días o 5 días que le daban al usuario para poder cumplir con su obligación, no lo hizo, continúen usted y ordénense ustedes, porque ustedes acá tenemos una etapa adicional, que ya no sería solo la clausura, sino la ejecución de estos acuerdos. Entonces, al haber esa etapa adicional, ustedes mismos están haciendo respetar sus normas de justicia de paz en las cuales ustedes ejercen la facultad de ejecutar sus conciliaciones, no solo las conciliaciones, sino también las sentencias que ustedes emiten. Entonces, hagan ello. ¿Para qué? Y demuestren que ustedes en ustedes se puede confiar y se puede delegar esa facultad de impartir justicia en su comunidad de manera eficiente. Y es lo que se quiere, ¿no? Que todos trabajemos, que todos colaboremos en beneficio de los usuarios. Y eso es con respecto al tema de lo que es un procedimiento conciliatorio y cómo cada uno de ustedes lo puede adecuar al trabajo que ustedes tienen. Y eso sería respecto al tema encomendado por la doctora María Elena Aquino. Muchas gracias por su atención.